Oscar del Mestre, Carlos Ruiz Moreno, Kelo Ramallo, tres expresidentes que nos representaron en la época revolucionaria, en los 80s, y queremos conocer de qué manera fue transitando. En principio fue Carlos el que agarró la posta. Carlos, ¿nos podés contar cómo fue toda esa historia? Bueno, sí, me tocó agarrar la posta. Realmente nosotros en el club vivíamos siempre, desde chiquito, pero llegó un momento en que decidimos empezar a hacernos cargo de las directivas del club. Y comenzamos en el año 82 como subcomisión de básquet, a trabajar en la subcomisión, a aprender, a ver qué era ser directivo, cuáles eran las obligaciones y las cosas. Y bueno, y ahí vimos que era mucho lo que se podía hacer desde la comisión directiva. Y nos abocamos a hacernos cargo de la comisión directiva. Yo pasé a ser un poco quien lideraba la cosa, alguien siempre se tiene que poner al frente, pero gracias a que el barrio nos acompañó, porque entendió que era bueno lo que proponíamos, y de los colaboradores que yo tenía a mi alrededor, a tal punto que quien me sucede en la presidencia es del Mestre, luego Ramallo y así otro, lo hicieron muy bien, tanto o mejor que yo, y de ahí el club no paró en su crecimiento. Una transformación que se dio, que era un salón donde había patín artístico, una cancha de básquet afuera, estaba el campo donde están las piletas ahora, y estaba también la canchita de bochas. No había mucho más que eso. Había también, lo recordaba yo, las clases de guitarra del famoso Elio Rodríguez, que nos terminamos convocando a muchos. 55 socios teníamos cuando agarramos el club. 55. Sí, no teníamos socios, no venían las mujeres. Entonces dijimos, bueno, esto, si nos quedamos tenemos que cambiarlo, si no nos tenemos que ir. Y bueno, nuestra familia nos acompañó, ¿viste? Y el barrio nos acompañó y hicimos la gran cena millonaria que nos dio mucha plata, y el gobierno que nos ayudó porque vio que trabajábamos bien. Y bueno, esos son los logros, ¿viste? Después vino todo solo. Ahora hubo muchos directivos que hoy no están, que faltan, ¿viste? Que nos han ayudado en algún momento, se van a dar a conocer toda esa gente, ¿viste? Pero eran gente del barrio. Gente que se iba sumando, que venía acompañando, y una idea de la pileta que tenía un montón de años que también vuelve a renacer en esa época, Kelo. ¿El Kelo sabe de qué año data? Sí, no, lo que pasa es que a nosotros nos tocó primero perder unas elecciones con la comisión directiva, y cuando van a votar las mujeres nuestras, no pudieron votar, y entonces no se entendía, y era que los estatutos del club decía que el único socio era el varón. Y eso, una vez que nos hicimos cargo, ya no hubo elecciones después, directamente se dieron cuenta los que estaban de directivos en ese momento, que nos habían ganado, que ellos no iban a poder. Hasta pidieron que nosotros incluyéramos a algunos de ellos. Y nosotros, lo importante era que habíamos ya conformado un grupo de mucha gente que quería trabajar para el club en la directiva. Y eso era lo que cada una de las actividades que se votaba, el presidente no podía levantar si había empate o algo. Mirá, siempre decidía la comisión. Hay un detalle muy importante que trajo a colación el Kelo, para que veas la evolución que hemos tenido. Yo no sé si vos te das cuenta, Cacho, yo lo pensé de la siguiente manera. Cuando nosotros nos hicimos cargo del club, es decir, que empezamos como directivo, que bien comenta el Kelo, perdimos las elecciones. Fíjate vos, la mujer tenía vedada su posibilidad de votar. Mirá cómo arrancamos. Hoy tenemos presidentes del club que son mujeres. Mirá el cambio radical, ¿no es cierto?, que hemos tenido, impresionante.
Tremendo. Y les preguntaba yo por esto de traer también una obra tan añeja o pergeñada en tantos años como la de la pileta, que en los 80, ¿quién fue el que la empezó a tomar, a la idea como para volver a hacerla? Y nosotros, todos nosotros, la comisión directiva nuestra, en realidad lo primero que hicimos fue voltear el tapial acá de calle. Que tenían los vidrios arriba, nos trepábamos ahí para entrar porque a la tarde no se podía. Se enojaron mucho, pero queríamos mostrar lo que había. Y que vean lo que había. Lo que había después del tapial. Y hubo un presidente que acá del barrio, que mientras limpiábamos los ladrillos que sacábamos, y me dice que no se enojen ustedes. Bueno, pero ustedes fueron los presidentes. Mirá, nosotros fue lo que hicimos esta tapial por directiva. Dice, y ahora nos damos cuenta que ustedes van a hacer mucho más. Así que nosotros no nos damos cuenta de lo que hicimos, porque era necesario un tapial, pero ahora nos damos cuenta que ustedes, ese expresidente era de apellido Tanner, vivía a media cuadra. Vos preguntabas por la pileta. Sí. Nosotros desde que nos hicimos cargo ya por el 86, más o menos fue la primera comisión directiva que nos tocó presidir, ya arrancamos con el proyecto de la pileta. Empezamos a ver qué es lo que hacía falta y con la cena millonaria que Cacho comentaba, íbamos recaudando fondos para comprar. El gobierno en ese momento, en una cena aniversaria que cumplíamos los 80 años, si mal no recuerdo, 87, sí. Nos da un impulso, ¿no? Porque tampoco era todo lo que se necesitaba, pero un impulso como para continuar las obras y no parar. Y así fue como la continuidad de los trabajos llevaron a la terminación de la pileta. Los tiempos no se eligen, Carlos, te decía, porque digamos era el momento económico del país que no era el ideal como para empezar o para encarar una obra de semejante magnitud. Sí, claro. Los tiempos nunca han sido, para los clubes nunca han sido favorables, digamos la verdad. Lo que es muy importante, a lo mejor en otras instituciones no se lo cuenta, pero nosotros decidíamos en la comisión directiva este elemento que vamos a necesitar por tal cosa, votamos y lo decidíamos ahí en comisión directiva quién iba a hacerlo. A mí me tocó por decisión no del presidente, sino de la comisión directiva, de buscar qué pileta se puede hacer. Y yo no tenía... Esa fue otra discusión, porque el estilo, la piscina, si iba a ser con trampolín. La verdad que fue... No. 2 de la mañana, 3, 4 de la mañana en la casa nos estaban esperando y acá la discusión era si va a ser de 25 metros o de 50 metros. Y la profundidad, no te digo nada. Fui al Club Echagüe a hablar con quién, y con Carlito Escoco, que es el nadador y el que mantiene la natación. Y me dijo, ¿cuál es eso que está puesto? Él nos dijo y nos trajo un plan que es necesario para... Colaboró mucha gente gratis que no era de Talleres. El proyecto de la pileta lo calcula el hermano del negro Telchón. Sergio Camino. El hermano de Sergio, que fue el presidente de UNERSA. Claro, él hizo todo el cálculo estructural de la pileta. Y después trabajó... Carlitos Pelce también. Bueno, Carlos Pelce, que es socio del club. Pero después tuvo CIS y SOR, también, que son ingenieros, que son los que dibujaron todo el proyecto. Inclusive están los planos acá, que son de ellos. Que la gran discusión en el largo de la pileta era 25 o 50 metros. Había gente que quería los 50 metros porque iba a ser la primera pileta olímpica, ¿viste? Claro. Y nosotros decíamos, ¿para qué sacrificar
se nos robaba todo. Y no no era un quedaba club de nada. natación fanático de ser olímpico. Así que bueno, pero que discutíamos, lo discutíamos. No, y de hecho no hay una pileta olímpica en ninguno de los clubes que se dedican a eso. No, Eso es también una realidad. Pero y dentro de las cuestiones, el metro cuadrado también se hizo una propuesta de vender el metro cuadrado del azulejo, recuerdo. Sí, se vendía el metro. Fue Sí, sí, se me había olvidado. Pero hubo un proyecto así que le poníamos un nombre a los metros cuadrados. Hoy estuvimos en un corso. También. ¿Cómo fue eso? Trajimos una comparsa de Santa Fe, una localidad bastante famosa era. Le hicimos un cachechagüe, cerramos toda la calle y las mujeres nuestras cobraban la boletería en la calle. Cerramos todo con alambrado y andábamos todos. Y después tuvimos que venir acá a traer la comparsa. Durmieron acá en el salón. Allá en la cancha bocha, allá dormía la comparsa. Y bueno, acá le tuvimos que pagar y todo y ganamos plata. Bueno, eso es audacia también y Laburamos, gestión. Laburamos, mucho. sí. Era un laburo de la puta madre. Laburamos mucho. Sí. Fueron 10 años. Dedicamos 10 años a esto, sin parar, ¿eh? Es mucho. Pero bueno. Pero bueno, ¿y hoy cómo lo avisoran? Pues esto pasó hace ya ¿Y cómo lo 40 avisamos? años. Yo tengo mi hijo que es tesorero y mi nieto que juega al básquet. Y tu hija que la rompe también, que mi hija que marcó el juega. inicio del básquet femenino también en Talleres. Claro. Y mi señora que es hincha. Los asesoramos muy bien, los hemos felicitado a los actuales directivos, alentándolos siempre a que continúen. Claro, son otras épocas, están introduciendo la modernidad, que significa los sistemas informáticos y todas esas cosas, y vemos con mucho agrado que aquel camino que nosotros iniciamos en modificar ciertas actitudes y ciertos deportes que se fueron, no estábamos equivocados, gracias a Dios no nos equivocamos, y hoy esta realidad que vemos, creo que nosotros sembramos que sea una pequeña semillita y hoy vemos el resultado. Sí, la institución tenía el campo de deporte que era la cancha de fútbol, se había comprado para eso, para la cancha de fútbol. Y no es nada eso, sino que querían hacer una tribuna. Mientras tanto no competían ahí porque no estaba en condiciones la cancha, ni arco tenía, se lo habían robado, no sé. Alquilaba distintas canchas. Y bueno, nosotros fue por eso que sacamos de la institución la futura tribuna, que no, la hagan, porque iba menos mal, porque ahora es un campo de deporte muy impresionante. Pero en esa época las directivas se dedicaban a cada actividad de las pocas actividades que tenía el club. Bueno, un tema no menor, no lo habíamos marcado, que era un club de fútbol, Talleres, fue de los primeros de la ciudad. Y de golpe ustedes tuvieron que tomar la decisión, ¿cómo sigue? Porque también había que gestionarlo a eso. Nosotros veíamos esto, Máximo. Nosotros decíamos, la comisión directiva es la máxima autoridad de la institución y tiene que velar por el crecimiento armónico de todas las actividades. Cada actividad se va a desarrollar más o menos según qué énfasis le ponga cada subcomisión, cada integrante. Entre ellas estaba el fútbol. ¿Cómo se estaban manejando? La comisión directiva en realidad era fútbol y solo fútbol. Y malísimo, no tenían cancha, no competían, no iban a la asociación de fútbol, no iban a las reuniones. Entonces nosotros, cuando nos hicimos cargo de la comisión directiva, aclaramos eso. Esta comisión directiva va a atender a todos los deportes por igual. El fútbol es una actividad deportiva más y que va a tener que cumplir como todas, con una subcomisión, con el rendimiento de las cuentas, con la permanencia en las asociaciones que corresponden. No había nada. Bueno, lo designamos al Quelo, que era el del futbolero número 1. Quelo, a ver si se puede reflotar esto, porque así como está, se va. Quelo hizo todo el esfuerzo posible, convocamos a los futboleros, le dijimos, señores, pónganse las pilas porque si no, se van. Acá hay que trabajar mucho. Nadie se presentó, nadie se hizo cargo y
nos íbamos a caer nosotros en el mismo error como directiva de hacernos cargo de una actividad porque se caía, porque hubiéramos caído en el mismo error. Bueno, dijimos, nadie la quiere al fútbol, se va. Y así fue como la actividad desapareció. Bueno, un placer esta charla. Queríamos transitar los 80, fue donde me formé, donde crecí en particular. No me gusta hablar en primera persona, pero bueno, los tengo a los tres de esa época y me acuerdo de un montón de cosas. Y me parece que de ahí el club dio un salto de calidad que hoy lo pone en otro nivel. A partir de ahí me parece que no bajó nunca más. Muchas gracias. Gracias, Maxi. Sí, Gracias. yo creo que sí. A veces lo que pasa es que nosotros, siendo directivos, recorrimos, hasta fuimos a Buenos Aires, porque no quiero hacerle mal al que estaba de gobernador, pero nos dio plata nada más que para cavar, iniciar con cavación la pileta, no para empezar a la pileta, no, cavarla, ¿viste? Entonces fuimos a Buenos Aires, porque un intendente de acá nos dijo que fuéramos allá a hablar con el de deporte. Y fuimos a hablar y llevamos papeles, todo lo que teníamos para hacer. Y entonces viene el encargado, el secretario, y dice, ustedes son talleres. Sí, talleres. Ah, mirá vos, Talleres de Córdoba, me dijo. Ah, le digo, perdón, no se ofenda, pero no somos Talleres de Córdoba, somos Talleres del Club Atlético Paraná. Maxi, te quiero agregar algo con toda la modestia del caso, ¿no? Pero Talleres inicia en Paraná una modalidad de trabajo, que lo vean, que vean las historias de los clubes y cosas, tras nuestro, el ejemplo que dimos de que ciertas actividades debían alinearse de una determinada forma, o se van, y en otros clubes lo fueron, implementamos ciertos controles en el ingreso, es decir, toda una serie de elementos y de cosas que nosotros íbamos y después los vimos en los otros clubes también, tomando el ejemplo nuestro, fueron creciendo. Modestamente lo digo, pero creo que iniciamos también una etapa del crecimiento de los clubes de Paraná. Es que no de todo, por supuesto, había clubes que ya no Venían a preguntarnos nos venían a preguntar. de otros ¿Cómo clubes. hicieron? Sí, claro. Y en el registro estadístico dijiste arrancaron con 55 socios. ¿Y cuánto había al fin de los 80, el principio de los 90? Ya pasábamos los 1000. Sí, no, nosotros llegamos a tener 2000 socios. Sí, no sé si no, Edgardo, que era el tesorero, pero yo creo que era 3000, llegamos a tener 3000 socios. Vendíamos muchos derechos de pileta, era una locura. Taller era una locura. Bueno, lo último que le quiero preguntar, ¿qué es Talleres para ustedes en su vida? Sí, es una parte de mi vida. O sea, mi papá me trajo a los 6 años. O sea, te imaginas, tengo 77, o sea, hace unos cuantos años que estoy acá en el club. Me fui, yo pues falté 15 años, pero bueno, es una parte de mi vida. Y mi familia me sigue, ¿viste? Son talleristas. Flaco. Es exactamente lo que dice Cacho. Cacho vivía a 50 metros de mi casa, así que las vivencias, y la edad que tiene él es la misma que tengo yo. Así que las vivencias del club, entonces, la respuesta es esta, es parte de tu existencia. Cuando vos estás hablando de tu existencia, te recordás de la escuela, de la maestra, y en tu existencia, en tu currículum está el club. Es parte de tu vida, es parte de tu esencia. Sí. Y el Kelo tiene una gigantografía. ¿Qué es Talleres para vos, Kelo, en tu vida? No, la pucha. Siempre digo que es mi segundo hogar en ese sentido. Pero ahora resulta que mis 2 nietos juegan al básquet acá y se la pasan en el club. Ahí va que vos. La nena más chiquita también viene al básquet. Y mi hija socia colabora mucho. Y la otra, que está en la televisión también jugó al hockey sobre patines. Y eso fue lo que nosotros tratamos de
Lograr. Sí, porque acá había jugadores de hockey que venían de otro club, 2 o 3, nada más que para jugar al hockey, y jugaban. Y entonces nosotros cuando nos hicimos cargo le dijimos, ustedes primero tienen que hacerse socios para venir a practicar. Y segundo, ver con qué grupo van a practicar. Si no, no vienen a practicar ustedes solos. Y así Marcando el camino, paso a paso. Claro. Y lo otro que decidimos ahí en directiva fue el softball allá en el campo de deporte. Porque mis compañeros decían, no, softball, qué sé yo. Y yo era docente, hasta di en la escuela, viste, sin gustarme mucho lo daba. Y le digo, no, vamos, lo único es que tiene que hacer del softball para un grupo y los demás. Y acá también. Y así le exigíamos que cómo tendría que ser. No para uno, para jugar. Para todos. Y lo otro es que tuvimos la suerte de tener un jugador de fútbol que lo vinieron a comprar de Chile. Ya había un presupuesto eso, y nos vinieron y nosotros nos reunimos, che, ¿nos hace falta la plata? Y sí que no. Y entonces, bueno, y nos vino y nos ofreció $, para él. Y nosotros lo vendimos, que no era mucha plata. ¿Qué hicimos? Compramos al vecino, un pedazo de terreno que sirve para las mujeres. La terraza hoy para tomar sol, está hermoso. Ese jugador es Retamar. El otro día iba a venir a comer con nosotros, porque él volvió a Paraná y está muy agradecido con el club. Porque realmente cuando él se fue a Chile, no sé, anduvo en Chile. La vida. Le cambió la vida. Entonces volvió a Paraná y la otra vez lo vio Carlos Pelzer. Y lo invitó, le dijo que nos reunimos. Dijo. Y resulta que tiene una afección al corazón. Entonces nos mandó a decir que esperen, dice. A ver si todavía Así que lo vamos a traer, lo vamos a traer. Y lo vamos a encontrar. Sí. Quiero agradecerle el momento, bueno, y hacía falta esta charla con ustedes, así que ha sido un placer. Gracias a vos, Maxi, muchas gracias a vos. Una extra. No, me voy a comer. Una extra. Cuando le arreglamos, Retamar, que era el jugador, a mí me conocía porque en varios equipos, y me dice, yo voy a pedir más plata, que paguen más. Íbamos en el auto y entonces le digo, mirá, es muy fácil eso. Si vos pedís más, no te van a vender, porque él, el que vino de Chile, dijo que por vos pagaban tanto. Así que si vos querés más, nosotros vamos a pedir más, pero no te van a vender. Y lo resolvieron. Está bien, dijo, está bien. Y estuvo como 2 años allá en Chile. Muchísimas gracias.